Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí desde el consultorio y quiero aprovechar estos minutos para dar unas respuestas a una publicación que hice en mi página de Facebook, donde les comenté que habláramos un poquito del ego, que hicieran algunas preguntas para yo poder hacerles las respuestas pertinentes. Y bueno, quiero aprovechar para retomar estos comentarios que están en mi página de Facebook. Quiero comenzar contigo, Philip, que preguntaste ¿cómo se explica el ego? ¿Qué es realmente? Es una pregunta que nos ayuda a abrir este concepto porque realmente creo que hay mucho que se ha hablado sobre el ego actualmente y necesitamos entenderlo de diferentes formas para poder tener un concepto, considero yo, más unificado y más completo. Desde mi perspectiva, el ego es un yo que no ha madurado, es un yo infantil. Con esto me refiero a que si buscamos qué es ego y qué es yo, vamos a encontrar que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que lo estamos diciendo en latín y en griego. Realmente, cuando yo utilizo la palabra ego, al menos aquí dentro de consulta, refiero a un yo inmaduro, a un yo que no ha evolucionado y que no se ha descolocado de las necesidades infantiles, adeudadas o frustradas. Es decir, es un yo en una fase primitiva que aún no se desarrolla. Entonces, retomando esta pregunta que haces, vamos a entender que el ego como tal no es algo que va a madurar como lo hace nuestro cuerpo a través de lo volitivo del cerebro, que se encarga de hacer este proceso de maduración. Nuestro ego necesita madurar a través de su desarrollo, y para desarrollar el ego, creo que ya podremos tener otras preguntas más adelante que lo cuestionan y ahí podría desarrollar un poquito más sobre esto, pero bueno, hasta ahorita vamos a dejarlo aquí, que es el ego, es un yo en una fase primitiva, no madurada, involucionada aún, que necesita un desarrollo para poder ser más funcional en cuanto a nuestras necesidades refiere, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí hay 3 comentarios que me parece que pueden ir de la mano, quiero agruparlos. Uno es tuyo, Angelus Love, que preguntas ¿en qué momento o circunstancia se apodera el ego de la persona? Luego Luz Antonio preguntas ¿en qué momento de la vida aparece el ego? Además, este se va desarrollando o reforzando con algo o permanece igual de principio a fin. Y por último, tu pregunta Ivonne Sánchez, que dices ¿es necesario tener ego? Me parece que tocan puntos muy similares que quisiera aquí contestar en una misma respuesta. Bueno, sobre todo, ¿en qué momento o circunstancias se apodera el ego de la persona o en qué momento de la vida aparece el ego? Vamos a comprender que el ego inicia con el desarrollo de nuestro aparato psíquico. En tanto empezamos a tener conciencia de nosotros y de nuestras necesidades, es donde aparece el ego. Vamos a decir entonces que el ego está a lo largo de toda nuestra existencia, nace con nosotros, estamos provistos de él, y conforme maduramos o vamos creciendo, se supone que este tendría también que irse desarrollando. Vamos, según el psicoanálisis, a partir del principio del placer para irnos mudando gradualmente al principio de realidad. El ego como tal nos va a ayudar a poder dar cuenta de nosotros mismos y a tener lo que entendemos como propiocepción, ¿vale? Después, ¿por qué no evoluciona? No evoluciona porque
básicamente no estamos en una cultura que nos ayude a su desarrollo, a su maduración. Y hoy en día creo que más que nunca. El problema de la evolución del ego está en que no se nos enseña cómo satisfacer estas necesidades superiores a través de lo interpersonal, que es la única forma en la que podemos desarrollar el ego. Si no hay una relación con el otro, el ego no puede evolucionar. Y hoy que estamos en una época de aislamientos y distanciamientos con el otro, pues el ego, lejos de evolucionar y superar estos estados primitivos, se está reafirmando y se está reforzando. Preguntabas, Luis Antonio, si este se va desarrollando, reforzando con algo o permanece igual de principio a fin. Pues eso depende mucho de nuestra historia de vida, depende mucho de lo que hagamos, dependerá mucho de nuestras circunstancias también y de qué tipo de personas, mentores o circunstancias que pueden ser maestros o sinodales vayan templando nuestra personalidad y con ello nuestra capacidad de resiliencia. Por eso es que hay personas que a partir de experiencias muy complicadas tienen una maduración increíble que los lleva a poder abandonar el ego fácilmente, instalándose en un principio de realidad. Por otro lado, hay personas que a pesar de haber vivido situaciones muy complicadas y degradantes, permanecen instaladas en el ego, reforzándolo y con ello quedándose postrados, estancados en él. Esto lo que va a hacer es que prácticamente va a diferenciarse entre aquellos que son más fuertes y más maduros al paso del tiempo de los que no, porque siempre he pensado, y esto es algo que les digo aquí en consulta, que en la medida que nosotros seamos capaces de enfrentar estas circunstancias que nos embargan, podremos entonces definir cuál es la fortaleza de nuestra personalidad. Bien, una circunstancia difícil nos puede llevar a madurar o nos puede llevar a generar más resentimiento y mayor dificultad con estas inseguridades que aprendemos para enfrentar la vida. Por eso es que hay personas que en la psicodinámica al paso del tiempo son más maduras y otras son más inmaduras, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, preguntabas también, Ivonne, que si es necesario tener ego. Yo digo que más que necesario, es imposible no tenerlo. Lo que necesitamos es reconocerlo y trabajar con él. Luego preguntas, García Marisela, ¿en qué nos ayuda el ego? Bueno, el ego es la base del amor propio. Si no hay ego o si no existiera ego, no habría posibilidad del amor propio. No habría posibilidad de reconocernos a nosotros mismos ante los demás y con ello cubrir nuestras necesidades desde las más básicas y esenciales hasta las más superiores. Entonces, el ego nos ayuda como instinto de supervivencia, pero también nos ayuda a relacionarnos con dignidad ante el entorno, en su base. Digamos que si nosotros lo maduramos, podemos hacerlo de formas funcionales. Aquí hay budistas que hablan del ego sabio, a diferencia del ego tonto. Y lo que establecen de diferencia entre uno y otro es prácticamente el grado de profundidad de conciencia que puede haber en cada uno de estos. Entonces nos ayuda a darnos funcionalidad, nos ayuda a establecer el amor propio, nos ayuda a relacionarnos con dignidad, siempre y cuando este ego esté en un proceso de maduración y fortalecimiento. Tenemos aquí a Alejandro Caudillo que preguntas, ¿en las relaciones interpersonales tiene alguna función positiva el ego? Y luego Ulises Vlastock preguntas, ¿es necesario el ego para mantener una adecuada autoestima y evitar el abuso de los demás hacia nuestra persona? Claro, el ego nos puede ayudar para evitar la codependencia. Definitivamente, si no hay un ego maduro y fortalecido, vamos a ser presa fácil de los abusos y las intransigencias de los demás sobre nosotros.
Pero en un exceso de ego vamos a ser nosotros tal vez los que caigamos en el egocentrismo, en abusar del otro, en desproveerlo y en sacar provecho o ventaja del otro. Entonces, el ego bien nos puede ayudar a poder relacionarnos de maneras más saludables, pero también nos puede meter en problemas importantes en nuestras relaciones interpersonales. Y esto dependerá mucho de qué tan identificadas tengamos nuestras necesidades. Comentaste, Ulises, que si era para mantener una adecuada autoestima y evitar el abuso de los demás hacia nuestra persona, si era necesario el ego. Pues sí, evidentemente, si nosotros no tuviésemos la capacidad de priorizarnos, las necesidades de los demás estarían por nosotros mismos puestas por encima de las necesidades personales, y esto nos llevaría o nos puede llevar a un conjunto de autoabandonos en donde vamos a exponernos a una serie de injusticias que podemos tal vez advertir en el otro, pero realmente terminan siendo injusticias de nosotros hacia nosotros mismos. Berta Ochoa, preguntaste cómo diferenciar el ego del amor propio. Y aquí voy a retomar otras preguntas que van muy de la mano, como la de Mir Lozano, que preguntaste cómo saber si es amor propio o simple ego. Mauro Del Boy, preguntas ¿cuál es la línea entre tener alta autoestima y ser egocéntrico? Y Carla Edith Elisea Cabezas, preguntaste ¿cuál es la línea que separa el amor propio y ser ególatra? Bueno, diferenciar el ego del amor propio es más sencillo tal vez, y es que para nosotros identificar qué es el amor propio, primero necesitamos partir de reconocer cuáles son nuestras necesidades. Si yo me conozco y con ello reconozco mis necesidades, entonces puedo amarme. El amor parte del conocimiento, el amor propio parte del autoconocimiento. No puedo amar lo que no conozco. El ego como tal es un yo que no se conoce, es un yo que no ha trabajado en un proceso introspectivo, que no parte de sus necesidades reales, sino de estas necesidades adeudadas desde la infancia y de necesidades creadas por las expectativas de la sociedad, de los padres, de las figuras de autoridad. Entonces, podemos diferenciar el ego del amor propio en virtud del autoconocimiento. Si yo me conozco, podré identificar si eso que estoy haciendo es algo movido por el ego o es un recurso del amor propio. Mir Lozano, ¿cómo saber si es amor propio o simple ego? Precisamente, el ego parte de las necesidades infantiles, es decir, el ego parte de nuestros deseos, de nuestros temores, de nuestras inseguridades o de nuestras idealizaciones también. El amor propio no, el amor propio parte de aquello que es real en nosotros. Esa es la gran diferencia entre ego y amor propio. En cuanto a la línea entre la alta autoestima y ser egocéntrico, bueno, no existe alta autoestima como tal. Existe autoestima o no autoestima o baja autoestima. Porque la autoestima, si es alta, no es autoestima. Puede ser tal vez una baja autoestima compensada. Entiendo que es muy común este concepto de alta autoestima, pero como tal, al decir alta autoestima se anula como amor propio. Puede ser una imagen idealizada de uno mismo, puede ser una actitud de soberbia. Entonces, esto que entendemos como alta autoestima y egocentrismo pueden ir muy de la mano. Digamos que lo contrario a la alta autoestima sería la autoestima como tal o el amor propio. Y el egocéntrico es aquel que se pone a sí mismo y sus necesidades, no sus necesidades reales, sino estas necesidades creadas
derivadas de una infancia no superada, derivada de heridas o faltas no resueltas, se postra en el centro del universo como si fuesen estas prioridades para los demás. Entonces, una persona egocéntrica cree que su realidad es lo real y que el mundo necesita confabularse para mitigar estas necesidades creadas. Por otro lado, en cuanto a cuál es la línea que separa el amor propio y ser ególatra, pues precisamente el autoconocimiento. Una persona cuanto más se conoce, menos tiende a ser esclavo de sus placeres, de sus inseguridades o de sus propias expectativas, ¿vale? Tenemos por aquí también Gabriela Escobar Valente, que preguntaste: ¿el ego es o no sano? Y si lo es, ¿en qué medida me baso para saberlo? Bueno, sí puede haber ego sano y puede haber un ego que no es sano. Vamos a decirlo desde otra perspectiva: puede haber un ego que ha madurado, que ha evolucionado, y un ego inmaduro e involucionado. Me parece que puede ser más preciso. ¿En qué medida nos podemos basar para saberlo? Precisamente en qué tan funcional, qué tan armonioso hace a la persona que lo posee. Si es una persona disruptiva que está entrando en conflicto continuamente con su entorno, tal vez este ego no ha evolucionado lo suficiente. Luego, ¿cómo es que aparece el ego? ¿Lo desarrollamos a partir de algún cumplido o algún trastorno en la infancia? Como les había mencionado, está con nosotros desde el desarrollo psíquico y necesita evolucionar para darnos funcionalidad y para ayudarnos a poder cubrir nuestras necesidades a partir de él. Sin embargo, esto que mencionas, los cumplidos o incluso los trastornos de la infancia, sí van a ser factores que van a poner a prueba nuestro ego. En cuanto a los trastornos de la infancia, sí pueden golpear esta propia acepción del yo, sí pueden lastimar este autoconcepto de lo que somos, y va a influir porque al ser lastimados de maneras tan profundas, sobre todo en la infancia, nuestro yo va a generar capas, va a generar máscaras y una armadura hecha de velos que lo que van a procurar es protegerlo y preservarlo. De ahí esta teoría de Lise Bourbeau de las heridas de la infancia y de las máscaras que generan estas heridas. Lo que nos está diciendo la autora es que a partir de estas experiencias de la infancia, nosotros vamos a desarrollar máscaras con las que pretendemos proteger o encubrir un yo lastimado profundamente que no quiere ser vulnerado. Por ejemplo, habla de la herida de abandono, da como resultado la máscara de la dependencia. El abandonado genera dependencias para protegerse del abandono. De la herida de rechazo, la máscara de la huida. El que fue rechazado tiende a huir de aquellas situaciones o circunstancias en donde siente que está expuesto a ser rechazado nuevamente. Entonces prefiere huir para no exponerse. Y así en cada una de las heridas es una forma de decir que precisamente los traumas de nuestro pasado, las heridas, no solo de nuestra infancia, también a lo largo de nuestra vida, porque los traumas se siguen generando a lo largo de la vida, no solamente en la infancia, aunque ahí están los más importantes, nos van a impedir una maduración del yo, porque vamos a relacionarnos a partir de las heridas, a partir del dolor, a partir de las carencias, y esto va a dificultar mucho la maduración del yo si no tenemos una guía, una orientación o no nos acercamos a un espacio terapéutico para trabajar en ellas. Y los cumplidos evidentemente van a ser alimento para nuestro ego. Y ahí depende de qué tan maduro somos o es nuestro ego, va a ser el grado de susceptibilidad o vulnerabilidad ante los cumplidos. Decía Freud que ante los elogios, ante los insultos y las difamaciones podemos protegernos, pero ante los elogios estamos desprotegidos, porque alguien puede venir aquí y decirme que soy el peor psicólogo del mundo y yo puedo justificarme y decir por qué no es cierto y defender ese ego que se lastima cuando alguien atenta contra eso que yo quisiera escuchar o saber de mí. Pero si alguien viene y me dice que soy el mejor psicólogo del mundo, probablemente no pueda defenderme
y le dé la verdad, le dé la razón, porque eso coincide con esta imagen que quiero tener de mí, esta necesidad de aprobación y de reconocimiento. Sin embargo, una persona que se conoce, que ha interiorizado, que usa la introspección como relación consigo mismo, no es tan frágil ni tan vulnerable para ser vulnerado por los elogios, para alimentar ese ego que posteriormente lo va a hacer susceptible a ser lastimado con facilidad. Julia Machado, preguntaste, ¿el ego es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. El ego es egoísta, es decir bueno o malo son categorías morales, ¿vale? Y eso va a ser muy subjetivo el análisis. Como aquí no tenemos filtros morales para hacer un análisis, entendemos que bueno y malo son dos adjetivos que necesitan estar fuera del consultorio. Cuando la gente me pregunta, ¿esto es bueno o es malo?, que es algo muy común, le digo, ni bueno ni malo. Podemos analizarlo y agregar otros adjetivos. Es conveniente, es inconveniente, es riesgoso, es válido, es cierto. En fin, categorías que puedan ayudarnos a comprender mejor lo que estamos intentando analizar. Entonces, el ego es, vamos a decirlo, autocentrado, es egoísta, es individualizante, ¿sí? Son adjetivos que creo que van más en la descripción de lo que el ego es. El ego es una percepción muy corta de lo que nosotros somos. Entonces, el ego como tal, en su fase inmadura, nos vuelve cortos de pensamiento, nos vuelve impulsivos, irascibles, emocionales, viscerales, inseguros. En su fase evolucionada y más trabajada, el ego nos vuelve de carácter fuerte, nos vuelve sólidos, predecibles, formales, seguros, autocontrolados, mesurados, prudentes, es decir, todo lo contrario. Ahora, ¿cuándo aplica y cuándo no? Bueno, siempre aplica, solamente vamos a identificar si está aplicando de formas inteligentes o de formas inmaduras, pero el ego va a estar expreso o va a ser manifiesto en todas y cada las facetas de nuestra vida. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos para dormir, el ego va a estar presente en todo aquello que constituye nuestras relaciones con el entorno. Depende de qué tan trabajado esté este ego, de qué tan sólido sea. Esa es la funcionalidad y la pauta que nos va a dar para la estabilidad en el día a día. Lina Gaby Torres preguntas, ¿es cierto que el ego nos sirve de algo positivo en algún punto de nuestras vidas? Claro, y esto dependerá mucho del reconocimiento de él, del mismo, y de la forma en la que vayamos expandiendo la conciencia sobre nosotros, porque en la medida que desarrollamos una conciencia sobre nosotros mismos, este ego madura, evoluciona y trasciende. Si nosotros tuviésemos la capacidad suficiente de hacer evolucionar este ego, llegáramos a la conciencia de que no existe el yo. Esta conciencia individual que tenemos, que nos empuja hacia un individualismo cada vez más marcado, en donde buscamos diferenciarnos de los demás, no es más que un ego infantil que se está reafirmando y buscando autoafirmarse. Sin embargo, en su opuesto, la maduración del ego, el desarrollo, nos lleva a la espiritualidad, a la conciencia del otro, de nuestro entorno, y a la desaparición del yo como un ente individual que necesita autoafirmarse, porque entonces nos volvemos parte del todo, o nos concientizamos como parte de este todo, mejor dicho, y nos es más sencillo armonizar. Entonces sí, nos sirve de muchas cosas positivas siempre que haya un fortalecimiento de por medio. ¿Cómo se fortalece el ego? A través del desarrollo de las facultades cognitivas, a través del análisis, de la concientización, de la maduración. Cuando nosotros ponemos en práctica la reflexión,
la síntesis, la abstracción, la deducción, la conclusión, estas facultades del pensamiento con las que nos relacionamos racionalmente con el entorno y con nosotros mismos, en esa medida se va fortaleciendo el yo. Toda terapia formal, independientemente de la corriente que maneje, lo que va a pretender es fortalecimiento del yo. Entonces, la terapia puede ser un excelente camino para abandonar un ego infantil y vivir un proceso de maduración del yo, ¿vale? Esmeralda Chacón Ballesteros preguntas: ¿cómo construir el ego sano para contrarrestar el ego que adquirimos de la perspectiva de vida mientras crecemos y suele ser perjudicial? Bueno, ya dije un poquito de cómo se fortalece el ego, que eso es construir un ego sano. En la medida que nosotros vamos fortaleciendo el yo, en la medida que nosotros pensamos en lo que pensamos, en la medida que nosotros nos hacemos responsables y cargo de nuestro mundo interno, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, estamos fortaleciendo el ego, y eso es bastante sano para nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Anaid Jaco, me preguntaste: ¿cómo trabajar el ego cuando no nos aman como nosotros queremos? ¿Me voy a buscar a alguien que me ame como quiero ser amada? ¿O si yo amo a alguien, aprendo que ser amada como él me ama? ¿Cómo es esto? Muy interesante esa pregunta, Anaid. Bueno, ¿cómo trabajar el ego cuando no nos aman como nosotros queremos? Precisamente a lo que apunta nuestro ego es a saciar estas necesidades infantiles que quedaron expuestas desde la infancia. Por eso el ego nos empuja a amar de formas caprichosas y a exigir el amor del otro de formas condicionadas. Dice Eric Fromm que el hecho de que el otro no nos ame como queremos que nos ame, no significa que no nos ame con todo su ser. Entonces, una persona que se siente lastimada, rechazada, abandonada, malquerida, porque el otro no le expresa su amor como ella espera, es una persona que se relaciona desde un ego infantil. Ese dolor, esa angustia, esa sensación de vulnerabilidad puede empujar a esta persona a terminar la relación o, como pasa en ocasiones, a un consultorio terapéutico para ver qué está pasando con ella y qué le está impidiendo sentirse satisfecha en su relación. Aquí en terapia nosotros hacemos este análisis del ego y es a través de este reconocimiento en donde la persona se está vinculando desde sus heridas, desde sus carencias afectivas y depositándolas en el otro para que el otro se haga cargo de ellas. En la concientización de esto es que ella puede o él puede lograr descolocarse de esta demanda infantil afectiva, y es ahí donde viene la maduración del ego. Dices, me voy a buscar a alguien que me ame como quiero ser amada. Eso es algo que solemos hacer fallidamente y es una empresa destinada al fracaso. Te lo adelanto, nadie te va a querer como quieres ser querida. Nadie te va a amar bajo las especificaciones que quieres o que tienes. Y el otro destino es, nos resignamos, nos conformamos y nos destinamos a una vida insatisfactoria en pareja. Pero hay otra posibilidad y es la de aprender a reconocer el amor del otro. Y es que es aquí donde entra, por ejemplo, la gratitud. En la medida que nosotros trabajamos en la gratitud, podemos dejar de exigirle al mundo, a la vida, al destino, a las personas que nos den lo que caprichosamente queremos que nos den. Aprendemos a disfrutar de aquello que la vida nos otorga y es entonces producto de un ego que ha madurado, que ha trascendido de maneras espirituales, donde se encuentra esa plenitud y satisfacción existencial independientemente de las circunstancias y las personas con las que nos relacionemos, ¿vale? Leonel Ulises dices: ¿es cierto que se capitalizó y sacó su propia marca de gel y shampoo? Pues sí, yo sé que te refieres a una marca en particular. Sin embargo, algo que es cierto es que el ego hoy en día monetiza muy bien. Está capitalizando
de muchas formas, porque por un lado es nuestro mismo ego el que nos ha llevado a ser consumistas de placeres, de lujos, de excesos, de todo aquello que intentamos nos haga ser especiales o sentirnos mirados y reconocidos. Visto desde esa perspectiva, el ego ha capitalizado muy bien. Pero también, visto de otra forma, es el ego el que nos ha empujado a desarrollar una serie de ideologías y filosofías autocentradas que nada tienen que ver con el amor propio, pero que se disfraza de amor propio, en donde lo que hacemos es ensalzar y engordar un ego infantil que nos lleva a sentirnos cada vez más frustrados e insatisfechos. Hoy en día hay más placeres que nunca y más insatisfacción que nunca también. Hoy en día estamos más esclavos del placer y lo podemos obtener con mayor facilidad que nunca y a la vez más insatisfechos en este sentido. Es decir, dice el budismo que aquella persona que es feliz no es la que más placeres experimenta, sino la que menos necesidad de placeres tiene. Y hoy estamos exactamente en el otro opuesto. Estamos buscando placeres compulsivamente por la infelicidad con la que vivimos. Y esto tiene mucho que ver con un ego que no madura, que sigue instalado en estas necesidades primitivas. Y bueno, esto del ego es un tema que necesitamos seguir revisando, sobre todo en nuestra historia personal, poder ir madurándolo para ir comprendiendo de qué se trata, ¿vale? Y bueno, te dejo porque ya tengo que irme a mi siguiente terapia. Muchas gracias. Si nosotros tuviésemos la capacidad suficiente de hacer evolucionar este ego, llegáramos a la conciencia de que no existe el yo. Esta conciencia individual que tenemos, que nos empuja hacia un individualismo cada vez más marcado, en donde buscamos diferenciarnos de los demás, no es más que un ego infantil que se está reafirmando y buscando autoafirmarse.